Mis hermanos amados, hace algunos días atrás hemos venido hablando sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Dentro de lo que hemos venido hablando, hay algunas áreas muy importantes, básicas, fundamentales, esenciales en el Evangelio, que es lo que nosotros debemos entender. Y dentro de esas áreas, la pasada vez que el Señor nos permitió estar aquí, vimos 3 de ellas. Y era la redención, la fe y el arrepentimiento. Pero creo que es muy importante en este momento que nosotros hagamos una extensión más de qué es realmente el arrepentimiento. Para ello, pues, vamos a valernos de algunas situaciones muy importantes. Por esto mi tema hoy lo he llamado el sincero arrepentimiento. El sincero arrepentimiento. Comenzaré por decirles a mis hermanos que el arrepentimiento pertenece exclusivamente a la vida de los hombres pecadores. Y por supuesto, este tipo de arrepentimiento no son hombres perfectos, que no han tenido ni un acto pecaminoso en la vida. Ellos no necesitan perdón. Ni siquiera hay que mencionarles sobre una genuina conversión. Y entonces hago una pregunta. ¿Existirán esos hombres sobre la tierra? Entonces tenemos que decir que relativamente no, que no hay ninguno. Respondemos entonces que todos pecaron y que se debe contemplar arrepentirse en Cristo de todos los malvados pecados del alma. Así que ninguno estamos fuera de la lista. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Nuestro pastor, el pastor Jorge Castañeda, en su libro Reflexiones para cada día del año, hablando del tema que nos ha tocado esta semana, habla sobre la malignidad del pecado. Expresa lo siguiente, abro comillas: hay realidades de las que usted no puede exagerar cuando habla de ellas. Sencillamente no se pueden exagerar porque ellas en sí mismas señalan algo terriblemente malo. ¿Qué tal la palabra cáncer o tsunami? ¿Las puede exagerar? ¿Qué tal las palabras devastación o masacre? ¿Puede usted pensar en algo más exagerado que esto? Pero deseo que piense en una palabra que jamás se puede exagerar porque es más terrible que todas las cosas. Esa palabra es pecado. No sé si alguna pluma pudiera escribir del pecado tal como realmente es. Por más que escribamos mal del pecado, jamás pudiéramos retratar lo que es en realidad. Cierro su comentario. Añadidos a este comentario podemos decir que el pecado es algo desastroso, con unos alcances inimaginables. Desde que nuestros primeros padres que pecaron en Edén, razón por la cual el Señor tuvo que expulsarlos de allí, el hombre no ha cesado de pecar y por el contrario, el pecado ha ido aumentando de manera exponencial. Pero Dios, desde el momento en que Adán pecó, ha insistido en el arrepentimiento. Y quiero traer a memoria a ustedes
que desde el tiempo de los patriarcas, el Señor no ha dejado de oír su voz demandando arrepentimiento. Uno de estos patriarcas es Job. Y encontramos en el capítulo 42, versículo 6, lo que Job dijo. Él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un poco más adelante, escuchamos a David, que escribió acerca de esto en los Salmos 32 y 51. Por supuesto, no los voy a leer por causa del tiempo, pero les queda como de tarea para que observemos que David también se expresó contra esto. Vayamos un poco más adelante y lleguemos al Nuevo Testamento, cuando la voz de Juan el Bautista se levantó y se alzó diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y en Mateo 9:13 hemos de escuchar la voz más dulce, pero con toda la autoridad, diciendo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa voz es la de nuestro divino Salvador. Y justamente fue lo que él ordenó antes de su ascensión. El Señor allá en Lucas 24:47 ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era una orden. Por supuesto, los apóstoles tuvieron que enseñar la misma doctrina. Y en Hechos 20:21 nos señala la Escritura que los apóstoles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y a manera de advertencia y de cuidado, si hay alguna doctrina o algún sistema religioso que desconozca o niegue el arrepentimiento, es una falsedad tal doctrina. Esta doctrina del arrepentimiento permanecerá hasta el día que la raza humana exista. Entonces, necesitamos entender qué es el arrepentimiento. ¿Es necesario el arrepentimiento? Basado en estos interrogantes, los cuales vamos a desarrollar bajo 3 consideraciones al menos en esta mañana, que son muy relevantes, como lo fueron en la antigüedad, lo son hoy día. Nuestra primera consideración la hemos de llamar miedo, culpa, dolor o arrepentimiento. La hemos de llamar miedo, culpa, dolor o arrepentimiento. Nuestra segunda consideración: ¿qué es en realidad el arrepentimiento? Y nuestra tercera consideración: la necesidad del arrepentimiento. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos que el objeto primordial del arrepentimiento es el pecado. De esa manera introdujimos nuestro tema. No hay nada más devastador que el pecado. ¿Y de qué necesitamos arrepentirnos? Por supuesto, del pecado. Quiero decirles que si no se tiene conciencia del pecado, entonces ¿para qué pensar en arrepentimiento? Esa palabra sobraría, esa acción sobraría. Y desgraciadamente, en estos tiempos tan peligrosos que nosotros estamos viviendo, el endurecimiento acerca del pecado es cada vez más notorio en la vida de todos los hombres.
en la actualidad. No se ve la necesidad de Cristo. Hermanos, qué espanto haber visto cómo el pecado hizo su apología estos días en nuestra ciudad. Y no solo en nuestra ciudad, en muchas ciudades de Colombia. ¿Qué era lo que protestaban? Ni siquiera entienden. Pero sí destruyeron, sí dejaron salir toda esa bestia pecaminosa para destruir lo que encontraron y acabar con lo que había. Hermanos, esto, hablar de arrepentimiento a ellos, creo que no lo van a necesitar. Están endurecidos, a no ser que un milagro del Señor tenga obra en esos corazones. Así que si no se oye del arrepentimiento, menos del evangelio de Cristo. Por eso, mis hermanos, el Señor ha advertido en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces entremos, hermanos, en materia y veamos nuestra primera consideración, que la llamamos miedo, culpa, dolor o arrepentimiento. Esto lo sabemos nosotros. Esto ya lo hemos vivido nosotros. Esto ya es una experiencia de nosotros. Que cuando nosotros o cualquier ser humano comete alguna falta, aparecen sensaciones en su vida, en su corazón, en su conciencia. De esto no se zafa ninguno. Tal vez si quisiéramos volver muchos años atrás, cuando éramos niños y rompíamos algo, así nadie nos viera, apareció en nosotros algo. Y no sé, había como un cólico por ahí y uno decía... Y no solamente con cosas tan sencillas como estas, cuando nos prohibieron comernos el chocolate y lo hicimos. Y ahora preguntan, ¿y dónde está el chocolate? No sé quién lo haría. Hermanos, algunos, cuando cometen la infracción, reaccionan con miedo. Quedan expuestos a las consecuencias por la infracción. Y por supuesto quedarán sujetos al pago que estipulan las leyes. Habrá otros que quedan con un sentimiento de culpa por la acción que han cometido de forma voluntaria y se dan ahora cuenta que son responsables por esa causa perjudicial que, por mínima que ésta sea, no los va a dejar ilesos. Igualmente, después de haber pecado, algunos sienten en su corazón dolor. Este es otro de los síntomas que genera un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Todos pecamos. Y la Escritura dice que el pecador está bajo la ira de Dios. ¿Tiene usted miedo, culpa o dolor? O quizá algunas sensaciones más que no voy a contemplar en esta oportunidad. Pero permítanme, voy a tomar 3 casos que encuentro en la Escritura. Hay muchísimos más, pero encontré 3 casos para ilustrar esto que quiero enseñarles. Y nos van a nos van a ayudar a entender mejor de qué se trata un arrepentimiento, si esto en verdad es genuino o no. Y entonces los voy a invitar, hermanos, que vayamos a Génesis 3. Ustedes ya conocen este tema, pero para los que nos acompañan, que no tienen destreza y que no conocen esto, por favor, en Génesis capítulo 3 vamos a encontrar una ilustración acerca de una falta que se cometió, una terrible falta que se cometió allí.
Entonces vamos a mirar en primer lugar el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue su pecado? El pecado de Adán y Eva fue esa desobediencia, el sentirse igual a Dios, el desafiar a Dios, etcétera. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y en Génesis 3 observamos esta historia. Muy rápidamente yo se la quiero ilustrar a ustedes. El hombre fue creado en inocencia, perfecto, con una comunión con el Señor inquebrantable hasta ahí. Pero en Génesis 3 vemos cómo Satanás abordó a Eva y la envolvió en estos asuntos pecaminosos. Eva no pudo, no vio las consecuencias de lo que habría adelante. Así que Eva cayó bajo esas poderosas insinuaciones que acaba de hacer Satanás. Y dice la Escritura que el Señor les había prohibido comer de un árbol y ella fue y tomó de ese árbol y comió. Y no solamente comió ella, sino que fue y compartió con Adán el bocado. Ambos han caído en pecado aquí. Y ahora que ambos han caído en pecado aquí, el versículo número 7 nos va a ayudar para que miremos que cuando ellos comieron de la fruta que el Señor les dijo, esa fruta que Dios les prohibió, dice, corrieron ambos, se dieron cuenta, se les abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que ellos sintieron después de pecar? Sintieron vergüenza. Se dieron cuenta, estamos desnudos. Y en el mismo versículo 7, debido a su vergüenza y a la miserableza en la que sienten por estar desnudos, corren y se hacen unos delantales con hojas de higuera. Tenemos aquí dos asuntos, vergüenza y miserableza. Pero aparte de esto, la Biblia nos dice en el versículo 8 que tuvieron miedo. Los envolvió el miedo. Y dice aquí en el versículo 8, mas oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo. El versículo 10 nos dice que cuando el Señor lo llamó, Adán respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuve? Miedo. Y por esa razón me escondí. Aquí ya hay tres cosas que nosotros notamos de lo que les ha dejado el pecado: vergüenza, miserableza, miedo. Pero cuando el Señor los confronta, tiene que decirles, ustedes comieron del árbol que yo les dije que no. Y entonces, si ustedes observan la respuesta de Adán, no es una respuesta de dolor ni de sentirse arrepentido. El versículo 12 nos dice algo que nos debe estupor y vergüenza de lo que ellos hicieron. Este hombre tácitamente ve al Señor y lo culpa de lo que le acaba de pasar. La mujer que tú, empezando tú, y esa mujer fue la que me dio. Yo no tengo ningún problema. Y entonces el Señor mira a Eva y la mujer responde al Señor, yo no tengo la culpa. Fue la serpiente que me engañó y yo comí. O sea, otra que también zafó su responsabilidad. Hermanos, ante esas expresiones, después de haber pecado,
¿Creen ustedes que hay aquí arrepentimiento? Se nota la verdad, hay una sinceridad de su corazón por restablecer la comunión con Dios. Y entonces tenemos que decir, no, ahí no ha pasado nada. Vayamos al Nuevo Testamento, hermanos. Y quiero invitarlos a el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. El capítulo 27. Y entonces, allá en el capítulo 27 se nos está describiendo el pecado de alguien. Y es el pecado de Judas el Iscariote. ¿Cuál fue? La traición, la ambición, etcétera, hermanos. Pudiéramos seguir diciendo, pero dejemos así estas nomás. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Judas? Judas estuvo con el Señor desde el comienzo de su ministerio, oyendo las palabras de amor del Señor, las demandas del Señor, las prohibiciones que el Señor hacía, comiendo de su mano, acompañándolo, viendo sus milagros, todo lo que el Señor hacía. Pero ahora, al final, Judas se ha dejado llenar su corazón y Satanás lo ha tomado para que cometa un pecado. Cuando Judas va y vende al Señor, lo traiciona y dice, mire, Él es, lo lleva al huerto de Getsemaní y le dice, Él es, y le da un beso en su mejilla. ¿Qué más se pudiera decir de a ese lo entrego, deme mi plata y yo me voy? Mire, tal vez Judas pudo pensar algo. Esto pues me nace aquí decirles. Tal vez Judas pudo pensar algo. El Señor hace milagros. Yo lo puedo entregar a Él y Él hará un milagro y se salvará de este problema en el que va a entrar. Él se va a salvar de ahí. Y cuando Él se salga de ahí, va a avergonzar a todos esos pecadores. Y va a salir libre, y Él va a salir libre, y yo con mis monedas quedo tranquilo, o sea, no ha pasado nada. Eso pudo pensar Judas, pero cuando él se dio cuenta que eso no sucedió, sino por el contrario, arremetieron contra el Señor y comenzaron a hacer cosas que él, yo creo, ni pensó, dice que él tuvo un remordimiento, ¿sabe? Dice, se devolvió, versículo 3, dice, se devolvió y dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Quiero decir que esta palabra arrepentido que hay ahí, el griego strepsen, significa devolverse de una acción, regresarse, volverse de una situación que se ha hecho. Se reversó, es decir, lo que nosotros podíamos decir, aplicó reverso a esa situación. Y él dijo, devuelvo la plata y ya entregan al Señor. Y la respuesta de estos es que ¿qué nos importa a nosotros lo que usted hizo? Allá usted. Ya tenían lo que ellos estaban buscando. Hubo remordimiento de parte de Judas. Cuando él tuvo ese dinero, se desesperó por tener ese dinero. Ese dinero se le volvió candela en sus manos, se volvió escoria en sus manos. Era un desecho para él ya. ¿Qué podía hacer con ese dinero viendo lo que estaban haciendo con Jesús? Así que lo devolvió. Hay remordimiento, hay desespero, pero dice el versículo 4 que yo he pecado entregando sangre inocente. Note, él sabe que ha pecado, tiene dolor por haber entregado al Señor. Ahí va bien, diríamos nosotros, ahí va bien. Pero fíjese lo que hace este hombre en el versículo 5. El versículo 5 dice que él arrojó el dinero y en vez de arrepentirse, ¿sabe qué fue? E hizo justicia propia y fue y se ahorcó. Vemos igual en Judas, en esas reacciones, algo de arrepentimiento por haber pecado. Bien, devolvámonos un poco al Salmo 51. Al Salmo 51.
Pero para llegar al Salmo 51 tenemos que tener un contexto. ¿Qué fue lo que pasó aquí para llegar al Salmo 51? Hemos oído el pecado de David con Betsabé. Muy rápido les quiero comentar. David, en vez de ir a la guerra, se quedó en casa. Y luego vio a Betsabé, se enamoró de ella y la mandó llamar a su casa y cometió con ella pecado. Pero cuando supo que esta mujer era casada y que tenía un marido, entonces, ya habiendo cometido ese pecado, ahora escribió una carta para que pusieran a su esposo, que llamaran a su esposo y y él le daba de comer, etcétera, para llevarlo a su casa y cubrir su pecado. Pero este hombre no quiso entrar a su casa. Así que envió una carta y lo mandó al frente de guerra y allá mataron a Urias. Así que un día estando en su casa llegó el profeta Natán y a través de una parábola le declaró su pecado. Y David dijo, ese hombre que cometió ese pecado debe morir y pagar muchas veces lo que hizo. Y el profeta le dice, ese hombre es usted. Usted le ha fallado a Dios. Por eso ahora vamos al Salmo 51 y encontramos a David en medio de semejante dolor que tiene por su pecado. En el versículo 3 del Salmo 51 nos está diciendo que David reconoció su pecado. David confiesa su pecado. En el versículo 3, 4, 5, 6, David está confesando su pecado delante del Señor. La segunda reacción que tiene David aquí es que David hace una oración ferviente, ora para que su pecado sea perdonado. Versículos 1, 2, 7 y 9, vemos nosotros cómo David ora para que el Señor perdone su pecado. Pero también en el versículo 8 y 12, David ruega para volver a tener comunión con Dios. En el versículo 13 encontramos una promesa de David para hacer cuanto pueda por el bien de otras almas. Y en el versículo 16, 17 y 19, David desea la presencia y la gloria del Señor. Ante esas reacciones de David, ¿notamos arrepentimiento por haber pecado? Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, hemos visto 3 casos. Y son 3 casos que usted ya los tiene ahí. Y va usted mismo a decir, este sí, este no, o todos sí, o todos no. Usted lo va a decir, porque lo voy a colocar a usted también en ese lugar. Así que, hermanos, habiendo visto estos 3 casos, puede haber un poco de confusión y decir, es bueno tener dolor, miedo, etcétera. Bueno, algo puede estar cruzando por su mente, pero quiero que aclaremos esto en nuestra segunda consideración. ¿Qué es entonces realmente el arrepentimiento? ¿Qué es en realidad el arrepentimiento? Hace algunos días atrás les traje una información que se encuentra en el Catecismo Menor. Y el Catecismo Menor, con relación a este tema, pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Y el Catecismo nos dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. No se preocupe, tranquilo, voy a hablar sobre 5 cosas que encuentro aquí muy rápido para que veamos qué es lo que el catecismo define como un verdadero arrepentimiento. Entonces dijimos,
El catecismo dice, es una gracia salvadora. El arrepentimiento es eso, una gracia salvadora, es una gracia del Espíritu Santo, por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Interiormente humillado. Él se da cuenta, el pecador se da cuenta que realmente sí pecó. Creo que nosotros los que estamos en este lugar nos damos cuenta que eso fue lo que pasó con nosotros. Tuvimos un conocimiento real de lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo, y permítanme hacer esta ilustración, cuando el hombre que me predicó el Evangelio me dijo, usted necesita a Cristo, usted necesita ser salvo, usted necesita arrepentirse. Y entonces yo levanté mi frente y le digo, ¿de qué? Yo tenía mis propias justicias. Yo no tomo, no bailo, no robo, obedezco a mis padres, soy trabajador. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y entonces este hombre me muestra por la Escritura un listado tan enorme y tan feo que encuentro en Gálatas 5. Un listado tan horrible que cuando este hombre me dice, yo quisiera que usted me leyera, y me pasó la Biblia y me pone a leer eso que hay ahí, y yo comienzo a leer, estas son las obras de la carne, y empiezo a mirar, es como si alguien me estuviera golpeando y me dijera, es usted, es usted, es usted. No pude sacarle el quite a eso que el Señor me estaba señalando. No era quien me predicaba, era la Escritura, la voz del Señor la que estaba diciendo, es usted. Así que tuve conciencia de lo que yo era. Realmente no era lo más bello sobre esta tierra, era lo más podrido que había. Alguien me mostró por la Escritura eso. Hermano, esta es una gracia salvadora que solo el Espíritu Santo puede hacer que entendamos qué es el pecado. Pero también dice la confesión, un verdadero sentimiento de sus pecados. Antes que el hombre pueda venir a Cristo, tiene que primero volver en sí. Primero tiene que reconocer y considerar cuál es su pecado y conocer la plaga de su corazón antes de poder ser debidamente humillado por el Señor. Por esto decimos que el pecador debe y tiene que ser iluminado por Dios. Sus ojos deben ser abiertos. Hechos 26:18 nos dice allí, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debe haber una iluminación del Espíritu para que nosotros podamos tener ese reconocimiento de nuestro pecado. En tercer lugar, dijimos que debemos reconocer la misericordia de Dios. Y entonces, qué maravilloso y glorioso es nuestro Salvador para un alma atribulada que ya sabe que ha pecado. Entonces ahora Cristo realmente es Cristo. Y la misericordia es realmente la misericordia de Dios, porque sabemos, estamos expulsados de la presencia del Señor. El Señor está contra nosotros. Y cuando el Señor dice, vengan en arrepentimiento a Cristo, ahora sí sabemos qué va a ser nuestro Salvador. Dijimos que debemos tener un odio y dolor por el pecado. Así que el arrepentimiento es esto, es dolor y odio por lo malo. Debe terminar en una reforma espiritual del individuo, ya que lamentarse meramente
no es arrepentimiento. Entonces aquí podemos decir, sentir miedo, sentir culpa, sentir dolor, eso es un sentimiento apenas de las emociones, y nosotros podemos decir, eso no es un arrepentimiento, y eso no va a cambiar al individuo. Nada más que se pase eso y ya volvemos otra vez a las mismas situaciones. Realmente, cuando odiamos y cuando sentimos dolor por el pecado, esto debe causar en nosotros una reforma completa. Es decir, si íbamos hacia allá, ahora es hacia allá. Es absolutamente un cambio, una reforma total. Mire, no es una reforma que se haga exteriormente, que ahora usted todos los días se levante y brille la aureola, ilustre su nube en la que usted cree que va, con alas de angelito hacia el cielo. Hermano, eso no existe. O sea, esto la gente puede ver. Qué bonita cara que tiene usted. Había alguien el otro día predicando y tenía una iglesia en la cuadra, y alguien le dijo a un señor que no iba, era su vecino contiguo, y le dijo: vecino, ¿usted por qué es que no va a la iglesia de este hombre? Vea lo bonito que predica y todo lo que él enseña. Le dijo: sí, yo tal vez hubiera querido ir, pero es que él en el patio de atrás tiene mucha basura y cosas robadas. Hermanos, no es lo que se vea por fuera. ¿Qué hizo el Señor dentro de nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor dentro de nosotros? Así que hoy nosotros debemos ver el pecado con mucho odio. Hermano, ¿cómo quisiéramos realmente odiar el pecado? Odiar como el Señor lo odia. Pero quiero que seamos muy sinceros. No hay ese odio. Todavía lo miramos. ¿Cómo burbujea? ¿Cómo nos coquetea? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo se sienta a nuestro lado? ¿Cómo nos acaricia? Y nosotros nos dejamos llevar por todo esto. No hay dolor, no hay odio por eso. Como también hemos dicho, hermanos, que el arrepentimiento debe ser auténtico, si no va acompañado de una transformación total de un alma arrepentida. David dijo en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando realmente el pecador anhela estar bien con Dios, debe anhelar también no solamente tener esa comunión con Dios, sino que su prójimo se dé cuenta de lo que ha pasado. Miremos aquí algunos asuntos que nos pueden ayudar. Voy a cotejar lo que es un verdadero arrepentimiento con un arrepentimiento falso. Voy a hacer 2 columnas, ¿vale, hermano? Usted puede hacerlas así. El primero de ellos, el que realmente se arrepiente. Y la segunda columna, aquel cuyo arrepentimiento es falso. El que realmente se arrepiente, voy a decir el primero. Aquel cuyo arrepentimiento es falso, voy a decir el otro. Las reglas de juego son es. El primero, el otro. El primero está principalmente afligido por sus pecados. Está principalmente afligido por sus pecados. El otro está preocupado principalmente por sus consecuencias. El primero está preocupado porque ha hecho una maldad. El otro sabe que ha traído sobre sí una maldad. Hizo algo malo y le va a pasar algo. El primero lamenta profundamente y sabe que él merece un castigo. El otro dice, ¿y por eso me van a castigar?
El primero, aprueba que la ley lo condena. El otro, cree que es tratado con dureza y que la ley es muy rigurosa. El primero, el pecado le parece muy pecaminoso. El otro, él sabe que según las normas del mundo, el pecado en alguna manera le parece agradable. No es tan feo. No es lo que el primero dice, es lo que él cree que es. El primero sabe que el pecado es aborrecible. El otro lamenta que el pecado sea prohibido. El primero tiene una opinión que es cosa mala y que es amargo pecar contra Dios cuando no, aun cuando él no vaya a recibir castigo. Él sabe, es una cosa horrible, fea. Así no me castiguen, esto es lo que él ve delante del Señor. El segundo o el otro ve poca maldad en lo que está haciendo. Él sabe que, bueno, por eso me castigan, pues voy a dejar de pecar. Si no recibiera esa reprimenda, seguro que pecaría muchísimo más. Como inicié diciéndoles, hermanos, ya hay tanta dureza que a la gente ya no quiere saber que a eso se le llama pecado. Es horrendo ver, hermanos, lo que está pasando. Yo miraba esto y compartía con mi esposa y le decía, bueno, sacaron a nuestras autoridades a correr. No se pueden aparecer por ningún lado. Y entonces ahora hay que ver la anarquía a la que estamos llegando. Hubo un periodista que lo mataron, que la gente lamentó su muerte. Un garzón. Pero él dentro de sus tesis decía, los jóvenes tienen que reclamar su mundo, porque si no lo reclaman ahora, ¿cuándo será? Y entonces los jóvenes dijeron, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir por el mundo. Y me acordé de Roboam, que él no aceptó el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, para hacer lo más destructor. Hermanos, ese es el pecado que hoy hay. El primero tiene un arrepentimiento sincero, conoce la plaga de un corazón malo y de una vida estéril. Y el otro no se preocupa mucho por el estado de su corazón, sino que lamenta que las apariencias estén en su contra. Ya hemos mirado estas dos situaciones y hemos visto quién realmente se arrepiente, quién no. Entonces, habiendo descrito esto, vamos a nuestra tercera consideración. La necesidad del arrepentimiento. Lucas 13:3 dice el Señor, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al considerar la necesidad del arrepentimiento, este texto la muestra claramente. Las palabras del Señor Jesús son precisas, expresivas y enfáticas. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos, sin excepción, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. No solo esto es necesario, porque algunos pueden decir, esto es necesario para los ladrones, para los homicidas, los borrachos, los adúlteros, fornicarios, para todos esos que están en las cárceles, todos esos que hacen mal, esos necesitan arrepentirse. Sí, pero no exactamente, hermanos. También nosotros, todos los nacidos de la semilla de Adán,
Todos sin excepción necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Vean, hermanos, el presidente en su palacio presidencial, como el indigente en la caja de cartón, el rico en su lujosa sala, como el obrero en su humilde butaca, el gran científico y todos esos enormes pensadores, como el trabajador, el pobre que está detrás de su asadón. Todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos y convertirnos al Señor para ser salvos por Cristo. Gracias al Señor, unos ya hemos visto la luz de Cristo, otros aún permanecen en tinieblas. Acabamos de asegurar que la plaga del pecado que hay en el corazón de los hombres debe y necesita una reforma. Todos deben arrepentirse y creer en el Evangelio para salvación de sus almas. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos esa bendición hoy, tenemos esa oferta, por decirlo de alguna manera, que el Señor quiere limpiar nuestro corazón y de hecho lo hará. Pero ¿cómo lo hará? Si no venimos a Él. Así que debemos, hermanos, tener primordialmente en cuenta varias cositas aquí. La primera de ellas: arrepentirnos o arrepentirse de todos los pecados considerados por nosotros terribles y pequeños. Considerados por nosotros terribles y pequeños. Bueno, en la Biblia no habla de graves, medios graves y no tan graves. Habla de pecado. Pero quiero decirles, hermanos, que estos pecados, pudiéramos decir que hay pecados mayores y menores. ¿Por qué? Porque se han cometido contra la primera tabla, se han cometido contra el Señor. Y en la segunda tabla, esos que decimos menores se han cometido contra nuestro prójimo. Hermano, los pecados que se cometieron directamente contra Dios. Saben, hermanos, que el mandamiento dice que el Señor es fuerte y celoso. Pecados contra eso que el Señor reprueba. Pecados que se hicieron contra Él, como también haber adorado otros objetos que no eran precisamente al Señor, habiendo hecho culto a los demonios, habiendo cometido homicidio, robos, etcétera. Pero también hay pecados contra los hombres, pecados de malicia, de odio, de envidia, de venganza, de todo ese tipo de cosas. Hermanos, por tanto el Señor dice en Isaías 55:7. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Segundo lugar, hermanos, arrepentirse. Debe arrepentirse el hombre de pecados públicos como de los pecados privados. Quiero decirle esto, hermano. Esos pecados públicos fueron los que se hicieron a la luz del día, que todos se dieron cuenta. Había un compañero que tenía de trabajo y él se ufanaba y traía todos los días su medalla podrida y le anexaba algo más y decía: anoche estuve con la mujer de no sé quién. Y yo le decía, debería darle pena decir eso, pero lo expresaba de una manera como para que vean el siete machos que soy. Hermanos, muchos cometen pecados
y todavía hacen apología a eso. Pecados públicos, hay que arrepentirse de eso, como también hay pecados privados que se cometieron en secreto, que muchas veces nadie se dio cuenta, que usted dice, por tanto están ahí, dejémoslos ahí. De todo esto hay que arrepentirse. De eso se trata, odiar y sentir dolor por el pecado. En tercer lugar, hermano, hay que arrepentirse de los pecados de omisión como también los de comisión. Queridos, cuando se han dejado de hacer los deberes piadosos, cuando se ha dejado de obedecer la palabra, cuando se ha dejado de adorar al Señor, son pecados de omisión, pero también hay otros que hemos hecho con toda nuestra claridad, sin ningún asomo de piedad, de una vida santa. Nosotros hemos dejado que esos pecados circulen y que estén ahí. No nos hemos opuesto ni al pecado del hermano y muchas veces ni siquiera con el nuestro. En cuarto lugar, pecados cometidos en la solemnidad del culto. Y con esto sí quiero referirme exactamente a mis hermanos en la iglesia, a los hermanos que ya tienen a Cristo. Pecados que se han cometido en la solemnidad del culto. Cuando su pueblo se reúne a la adoración, no se debe olvidar que el culto es serio, santo y reverente. La Biblia dice que no hay un justo que haga el bien y que no peque en esto. Tal vez usted ha estado en la adoración esta mañana. Tal vez usted ha cantado himnos, pero ni siquiera su corazón estuvo vinculado a cantárselos al Señor. Los cantó por cantar, como pudiéramos cantar una vil ranchera por ahí. Ni siquiera supimos a quién se lo cantamos, ni cómo fue que lo cantamos. Alguien dijo que los cristianos no decimos mentiras, pero que las cantamos tan bonito, hermano. Quizá usted estuvo aquí y ha estado aquí y ha gastado unos minutos aquí, pero no ha estado aquí. Quizá usted ha estado pensando en qué será el almuerzo o cómo estará esta tarde el clima u otras cosas vanas y mentirosas. No ha estado en el culto del Señor y el Señor necesita que haya una solemnidad en nuestro corazón para adorarle. Estos días cuando se nos cerraron las puertas, estos días cuando el Señor nos prohibió, lloramos, hermano, porque no teníamos la oportunidad de estar juntos. Y decíamos, debemos aprender. ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué fue lo que no hicimos bien? Y muchos llegamos a la conclusión, la adoración no era lo que estábamos haciendo. Estábamos yendo a otra cosa. Hermanos, ¿volveremos a lo mismo? ¿Volveremos a hacer lo mismo? Esto no es haber tenido un arrepentimiento. Sí nos dolió, pero no ha habido un arrepentimiento. Hermanos, quiera el Señor que nuestro corazón realmente tenga una reforma en esto. Y volvamos a adorar al Señor como Él es digno, como Él lo merece. Ni qué decir de aquellos que vienen al culto que no saben ni qué es culto. No los culpamos, pero el Señor no los exime tampoco. En quinto lugar, los pecados del diario vivir. Mis hermanos, pecados que se cometen cotidianamente, que se ofende de muchas maneras, en todas las cosas. Nadie vive sin pecado. Se peca con el pensamiento, con las palabras, con las acciones. Hay que arrepentirse de eso. Y por último, hermano, pecados por la naturaleza caída que mora en el corazón. David es un ejemplo de su reconocimiento de aquellos pecados que formaban parte de su naturaleza como forman parte de la nuestra. David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando un pecador sensible confiesa, lamenta y sufre por la corrupción original de su naturaleza y del pecado que mora en él, es una indicación clara de la necesidad de un sincero y un verdadero arrepentimiento.
Dos aplicaciones sencillas. La primera, para la iglesia. Dije sencillas, pero no menos importantes. La primera, amados hermanos. Y cuando hablo de mis amados hermanos, estoy hablando con la iglesia. ¿Cuánto hemos gozado del perdón del Señor? ¿Cómo hemos sido traídos de una manera tan amorosa y tan segura al Señor Jesucristo? Hemos sido llamados por su Espíritu y hoy somos nuevas criaturas. Nosotros nos adherimos a lo que dice 2 Corintios 5:14, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ha habido una reforma en nosotros. Pero hemos visto, hermanos, lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aún hay remanente de pecado en nosotros y se nos presenta de todas las formas y colores. Y nunca debemos dar por terminada esa tarea de combatir contra ese pecado remanente día tras día. Es nuestra santificación. Tenemos que luchar con esto. La Escritura está llena de advertencias. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? El arrepentimiento que también nos corresponde debe dar como resultado acciones de contrición constante. Hermano, el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, y esas son señales sinceras de un alma creyente. La sangre de Cristo que un día nos lavó allá en la cruz es un manantial continuo al que nosotros debemos acudir en súplica y arrepentimiento continuamente. En segundo lugar, amigo, usted que todavía no tiene a Cristo, usted está en pecado, usted está lejos de Dios, enemigo de Dios, usted está bajo las tinieblas del pecado y necesita arrepentirse de esto. Como escuchó, todos necesitamos arrepentirnos y dentro de todos está usted. Así que hay que arrepentirse de sus pecados y rogar a Cristo que lo reciba en arrepentimiento y fe. Leímos en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Él tendrá misericordia de usted y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Usted lo escuchó. Usted debe hacerlo. Pero hay algo que le quiero decir. No es para que lo vean, ni para que lo feliciten por lo que ha hecho. No, de eso no se trata. Se trata de venir a Cristo y de reconocer a Cristo el Señor en su alma para que Él tenga misericordia y lo perdone. Él quiere salvar su vida y unirlo a su cuerpo santo, que es la iglesia. Hermanos, el arrepentimiento es cosa seria y debe ser algo sincero y genuino. El Señor nos ayude.